La administración de Donald Trump bombardeó parte de Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero. Desde entonces, el mandatario estadounidense dice estar a cargo del país suramericano, mientras que la presidencia encargada, en cabeza de Delcy Rodríguez, habla de tener un proceso exploratorio de carácter diplomático con Washington. En medio de todo esto, Trump amenazó con replicar un operativo similar en Cuba y en Colombia, con atacar por tierra a grupos narcotraficantes en México. Insistió en que quiere apropiarse de Groenlandia y prometió ayudar a los manifestantes iraníes. Con sus acciones y con sus palabras, el líder de la Casa Blanca patea el equilibrio global. ¿Hasta dónde llegará Trump? ¿Y qué pasará en Venezuela? Es lo que discutimos en el debate de hoy en France 24. Soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestra audiencia y a nuestros dos invitados. Desde Mérida, Venezuela, nos acompaña Jorge Valero Urbaneja, analista internacional. Además, él fue diplomático venezolano en Canadá como agregado político y de economía. Y en Ciudad de México está José Morales Arilla, profesor investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Además, es doctor en políticas públicas de la Universidad de Harvard. Como les decía, bienvenidos ustedes y todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, porque recuerden que todos los episodios del debate están disponibles a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Jorge Valero, comienzo con usted y le propongo tanto a usted como a José que comencemos por hablar sobre las acciones de Donald Trump en el panorama internacional. ¿Esto es viable que lo haga? No solo lo de Venezuela, sino las amenazas que ha impartido a otros países. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la ubicación de tus usuarios. Eh, Absolutamente no. Lo que acaba de ejercitar el gobierno de Estados Unidos a partir de una orden emitida por el presidente Donald Trump viola en su totalidad las normas del derecho internacional público, todas las convenciones que respecto a estas materias están estipuladas por las Naciones Unidas y viola además en el acto de secuestro del presidente Nicolás Maduro, viola las normativas y legislaciones que existen respecto a la inmunidad que tienen, con la que cuentan los jefes de Estado, que además de estar estipulado por la Convención de Viena de 1961, ha sido ratificado en el derecho consuetudinario y más aún en sentencias específicas de la Corte Internacional de Justicia, un órgano del sistema de Naciones Unidas, en especial con la sentencia que produjo ante el secuestro que ejecutó la República de Bélgica contra el jefe de Estado de la República Democrática del Congo, el señor Yeroda, en el año 1983. Esta sentencia ratificaba la absoluta y total inmunidad con la que gozan no solo los funcionarios diplomáticos de los países apostados en las naciones receptoras, sino los jefes de Estado en los momentos de su ejercicio como jefe de Estado en órganos multilaterales, visitas internacionales, y también, por supuesto, más aún dentro de su territorio soberano, libre e independiente. Así que estas acciones configuran el acto de guerra más violento que ha ejecutado los Estados Unidos en más de 100 años en el hemisferio, en especial en Latinoamérica, y todas las convenciones y normativas del derecho internacional han sido atropelladas con este acto. Usted se refería puntualmente también a la inmunidad de los jefes de Estado. Permítame ir un paso hacia atrás para preguntarle a José Morales en qué queda el derecho internacional y todo el sistema que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que se repitiera algo semejante a la repartición de los territorios según quien fuera el más fuerte. Estamos volviendo a un modelo similar y las acciones de Donald Trump están echando por la borda el derecho internacional. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que aquí en este debate es importante separar la discusión de legalidad con la discusión de legitimidad, ¿no?
Entonces, en la discusión de legalidad, ciertamente está el artículo 2 del Acta Constitutiva de las Naciones Unidas, que dice que se prohíbe el uso de la fuerza contra el territorio de otro Estado. Pero también la normativa internacional establece la responsabilidad de proteger, ¿no? Desde 2005, los países de las Naciones Unidas se han comprometido a que si un país no protege o ejecuta atrocidades contra su población, eso detona la responsabilidad internacional de proteger a esa población. Y eso pasó en Venezuela, como está absolutamente documentado. Nicolás Maduro no solamente era un presidente de facto y legítimo desde una perspectiva democrática electoral, sino que había, digamos, cometido crímenes de lesa humanidad contra los venezolanos. Y esa responsabilidad de proteger a los venezolanos, este es el primer acto que establece consecuencias contra las múltiples violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad contra la humanidad de los venezolanos que el régimen chavista había cometido contra ellos, ¿no? No solo eso, sino que algo que es muy importante establecer, más allá de que Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela porque no fue electo por los venezolanos para el periodo a partir de 2025, eh, es que el presidente legítimamente electo de Venezuela sí apoyó la acción. Edmundo González Urrutia apoyó la acción. Los líderes que de verdad representan el sentir de los venezolanos hoy día apoyaron la acción. Y esto se sabe porque hoy publicó el Wall Street Journal que un memo del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la legalidad de la acción consideró este hecho a la hora de establecer la legalidad bajo ley internacional y ley americana de la acción. Entonces, es incierto si se violó la ley internacional o no, pero desde un punto de vista de legitimidad de esta acción en Venezuela, es clave establecer lo que ha salido en las encuestas que ayer y hoy publicaron The Economist y Bloomberg sobre qué piensan los venezolanos en general y los venezolanos en Venezuela sobre la acción. Y más de la mitad de los venezolanos en el territorio apoyan la acción y más de la mitad de los venezolanos en Venezuela, el 80% de los venezolanos piensan que el futuro de aquí a un año va a ser mejor debido a la acción. Y eso nos habla del punto de la legitimidad, porque es difícil pedirle a los venezolanos que, sabes, derramen una lagrimita por el derecho, por una versión del derecho internacional que no les protege sus derechos humanos de las violaciones y de los crímenes de lesa humanidad de Maduro, pero que sí defiende a Maduro de las consecuencias de violar sus derechos humanos. Esa versión del derecho internacional o esa interpretación del derecho internacional es ilegítima para todas las personas que están luchando contra regímenes autoritarios y cuyos derechos humanos están siendo violados. Y ese es un dilema con el que el mundo tiene que enfrentarse hoy día, que está pasando lo que está pasando en Irán. Sí. En Irán están matando, o sea, hay reportes que dicen que han matado entre 12.000 y 20.000 personas. Y eso ya es más que la masacre de Tiananmen en China, en un país mucho más pequeño. Entonces, el derecho internacional, ¿a quién protege? ¿A los iraníes de los asesinatos del ayatolá o al ayatolá de las consecuencias de asesinar a los iraníes? Entonces, si vamos a hablar de legitimidad del derecho internacional, no es legítima una versión del derecho internacional que protege al violador de derechos humanos. Lo que necesitamos es un derecho internacional que proteja a los ciudadanos de las violaciones de derechos humanos de los autócratas bajo los cuales viven. Usted ponía sobre la mesa una pregunta que le quiero trasladar a Jorge. ¿A quién protege el derecho internacional humanitario? Y a esta le agrego otra. ¿Cómo se determina de quién es la responsabilidad de proteger? ¿Es de Donald Trump y Estados Unidos como una de las potencias del planeta proteger y tomar acciones en países como Venezuela o Irán? Jorge, adelante. Ninguna nación, eh, ni digamos una nación pequeña en una situación de dilemas fronterizos, de dilemas económicos con algún vecino digamos, sea un vecino territorial con fronteras compartidas o como es el caso, por ejemplo, de Israel respecto a Irán y los ataques que han ejecutado desde allí
contra las instituciones del pueblo iraní, ninguna nación tiene el derecho a abrogarse la atribución de intervenir en los asuntos de la política interna de otra nación. Esto está estipulado así en todas las convenciones de las Naciones Unidas y en todos los instrumentos del derecho internacional público. En ese sentido, entonces, la intervención militar, que es en definitiva el último escalafón, el último escalón de la violencia terrorista de Estado por parte del gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos y estemos muy claros que este proceso de agresión contra la soberanía y la independencia de Venezuela viene desarrollándose desde el mismo momento en que el presidente Hugo Chávez asume posesión en el año 1999, y fuimos víctimas en un par de años posterior a ello, y luego de la aprobación mayoritaria, con más del 70% de apoyo popular de una nueva constitución, fuimos víctimas de un golpe de Estado orquestado por los órganos del gobierno norteamericano en el año 2002. Posterior a ello, diferentes mecanismos de agresión como el paro petrolero, como el sabotaje de las instalaciones de nuestro sistema eléctrico y energético, como eventualmente las acciones de estímulo a la violencia interna por parte de los grupos extremistas opositores en Venezuela, que nosotros llamamos las guarimbas, que se produjeron en el año 2014-2017. El decreto que nosotros llamamos el decreto Obama, que en donde declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos, cuando no existía ninguna evidencia de que Venezuela estuviese desarrollando ninguna acción de carácter militar, económico o de ninguna otra forma contra el pueblo o contra el gobierno de los Estados Unidos. En fin, esto es el final de una escalada que se desarrolla además con mucho más violencia a partir del inicio del mes de septiembre del año pasado, el año 2025, cuando por una orden ejecutiva el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decide avanzar una flota naval hacia el Caribe, cercando eventualmente a Venezuela en las fronteras marítimas venezolanas del Caribe Sur, e iniciando una secuencia de ataques absolutamente homicidas contra embarcaciones que fueron acusadas de estar transportando drogas hacia Estados Unidos sin ninguna prueba de ello. A esta altura, ninguna evidencia de que en esas embarcaciones hayan existido narcotraficantes, terroristas, sean venezolanos o colombianos. A saber, Venezuela no tiene terroristas. En Venezuela nosotros somos un país que hemos vivido en paz desde hace 200 años, más de 200 años desde nuestra independencia. No hemos vivido procesos violentos internos, no hemos vivido guerras civiles, no tenemos expresiones de la violencia terrorista que han vivido otros países en Europa, en Medio Oriente, en África, incluso en el hemisferio, como es dolorosamente el caso de nuestra hermana República Colombia. Así que no existe ninguna, digamos, razón, ninguna justificación para esto, pero además debe decirse que las acciones desarrolladas desde septiembre, digamos, sin contar las más de 1.100 medidas coercitivas unilaterales ejercidas por Estados Unidos contra Venezuela, las acciones desde septiembre del 25 hacia acá y la intervención militar, además de violar todo el derecho internacional, violan también la Constitución norteamericana y las leyes norteamericanas que regulan y que definen la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos ejerza acciones militares
fuera de sus fronteras. Jorge, permítame, lo No interrumpo y les tuvieron pido a ambos aprobación invitados, del Congreso. discúlpeme, Jorge, lo interrumpo y les pido a ambos invitados que seamos más concisos para Y aprovechar de adelante. mejor manera el tiempo. Jorge, permítame, le hago una contrapregunta y le pido que sea muy breve respondiéndola. José hablaba de violaciones a los derechos humanos de los venezolanos a manos del gobierno venezolano. Usted, sin embargo, dice que no hay ninguna justificación para los operativos de Estados Unidos. ¿Quién entonces es el responsable de velar por los derechos de los venezolanos, Jorge? Ese argumento es uno más de los argumentos falaces, de las mentiras construidas contra Venezuela. Así como esa noción en donde se comenzó a construir la idea de que Venezuela era un Estado que estaba amenazando la seguridad de Estados Unidos porque estábamos exportando los detenidos en nuestras cárceles y las personas que estaban en situaciones de estados de salud mental desde nuestras instituciones psiquiátricas, que el Tren de Aragua era una organización que estaba en colusión con el gobierno para desestabilizar Estados Unidos, que eventualmente Nicolás Maduro era el jefe de un cartel de los soles que no existe. Todas estas argumentaciones, incluyendo esta que acabamos de escuchar del colega que comparte el panel el día de hoy en tu programa, son falsedades. No existen, digamos, pruebas por parte de ningún organismo respetable a nivel internacional que indique que en Venezuela se han cometido actos de lesa humanidad o violaciones atroces de derechos humanos como ha sido narrada por quien comparte el panel el día de hoy. El Consejo de Derechos Humanos no ha emitido ninguna resolución que indique que eso ha sido así, así que este es solo un argumento más sin evidencias y sin basamentos legales para argumentar falacia de legitimidad de esta acción. Esta acción no tiene absolutamente ninguna legitimidad. El presidente Nicolás Maduro fue electo mayoritariamente y, por cierto, como resultado, entre otras cosas, Sí. de la no participación, es decir, del llamado a la abstención por parte de algunos sectores de la oposición venezolana. El presidente Nicolás Maduro fue adjudicado por el Consejo Nacional Electoral y luego ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia y en definitiva, Venezuela es una república independiente, es una nación soberana, el pueblo venezolano tiene derecho a desarrollar su proceso histórico con autonomía. El presidente Nicolás Maduro es un presidente plenamente legítimo en ejercicio de sus funciones presidenciales, fue secuestrado por el gobierno de Estados Unidos y en este momento es en definitiva un prisionero de guerra en cuanto el resultado de su detención es el resultado de un acto de guerra Sí. contra la nación venezolana. Y fue precisamente así como él mismo se declaró ante el juzgado de Nueva York. Usted mencionaba el cartel de los soles y quiero traerlo de nuevo a nuestra conversación, José, porque el mismo Departamento de Justicia estadounidense retractó las palabras del gobierno de Donald Trump diciendo que el cartel de los soles no existía, sino que era más como una estructura, una manera de operar. Esto demuestra entonces que Estados Unidos estaba buscando justificaciones para capturar a Nicolás Maduro, bombardear Venezuela y que realmente el interés es el petróleo. Desde el primer día, ese 3 de enero, cuando Donald Trump salió a hablar públicamente de lo que había ocurrido, su mención directa fue sobre el petróleo, diciendo que de ahora en adelante Estados Unidos lo iba a controlar. ¿Es ese el interés real de los estadounidenses en Venezuela? A ver, antes de responder, sí te voy a pedir que me permitas responder a la intervención anterior. Yo lo único que le diría a Jorge cuando él dice que no han habido procesos violentos en Venezuela, lo que le diría es que no han habido procesos violentos en Venezuela de los que él ha sido la víctima, ¿no? O sea, en Venezuela está supremamente bien establecido cómo se violaron, han ocurrido crímenes de lesa humanidad, establecido por la ONU, establecido por Amnistía Internacional. Ha habido represión de protestas. He aspirado gas lacrimógeno muchísimo. Yo tengo amigos que son parte de los más de 800 presos políticos que siguen en el país.
Entonces, que él venga a decir que no han habido procesos violentos en Venezuela, pues me parece ya de la desfachatez. No solamente eso, sino que dice que Maduro fue electo mayoritariamente. Yo lo que le preguntaría es dónde están las actas, ¿no? Porque las únicas actas que están publicadas todas a nivel del centro de votación y de la mesa de votación son las que dice que Edmundo González Urrutia ganó con 70% de los votos, ganándole más que doblando los votos que sacó Maduro. Entonces, si el CNE dijo que ganó Maduro con unos números que no podía justificar con evidencia. Entonces, Maduro no es el presidente electo de Venezuela, no es el presidente legítimo de Venezuela. Maduro es un presidente de facto que no tenía ningún tipo de legitimidad democrática. Y volviendo al tema de la legalidad, con el que tú hacías la pregunta pasada, esa, digamos, el presidente legítimamente electo invitó a la acción o apoyó la acción, porque era la única forma de establecer justicia contra las violaciones de los derechos humanos y de la humanidad de los venezolanos. Los venezolanos intentamos todos los mecanismos institucionales, domésticos y multilaterales para exigir el respeto a nuestros derechos humanos. Los venezolanos participamos en elecciones que nos las robaron, boicoteamos elecciones y protestamos y nos reprimieron. Se armó el Grupo de Lima, no pasó nada. Fuimos a la OEA, no pasó nada. Fuimos a las Naciones Unidas, no pasó nada. Y ahora, después de esto, invitado por las autoridades legítimamente electas de Venezuela, ocurre una acción que establece consecuencias contra quien violó los derechos humanos de los venezolanos. Cualquier interpretación de la ley internacional que diga que es ilegal defender los derechos humanos de los venezolanos y establecer consecuencias a la violación de los derechos humanos es una interpretación ilegítima desde las perspectivas de las personas que estamos siendo víctimas de los procesos violentos, como lo decía Jorge, de los procesos violentos en los cuales los regímenes autoritarios violan nuestros derechos humanos. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy en Irán, y hoy el mundo tiene que responder a este dilema específico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que el ayatolá siga matando decenas de miles de personas o vamos a intervenir para prevenirlo? Porque eso es lo que pasó en Venezuela. Ante la violación de los derechos humanos de los venezolanos, esta es la primera acción que establece una consecuencia a ello. Y es, como bien dicen las encuestas, muy legítimo que eso haya pasado porque, como bien dicen las encuestas, los venezolanos en su gran mayoría lo apoyan porque es la consecuencia Sí. a toda la violencia sobre la cual hemos sido víctimas los venezolanos. Entonces, esa es la respuesta que yo quería dar a esa pregunta. Y permítame rectificar un punto que estaba señalando Jorge. Jorge, usted mencionó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no se ha pronunciado sobre el caso de Venezuela. Eso es falso. De hecho, desde el 2019, el Consejo de Derechos Humanos creó una misión independiente dedicada única y exclusivamente a verificar la situación humanitaria y de los derechos en Venezuela. Y en uno de sus reportes más recientes, de marzo de 2025, comienza el reporte con estas palabras explícitas. El gobierno de Venezuela sigue llevando a cabo acciones que constituyen el crimen de lesa humanidad, de persecución política cometido en relación con los delitos de encarcelamiento o privación grave de la libertad física y otros crímenes. Y así hay varios reportes, pero no quiero que profundicemos en esto, sino, José, usted habla de unas autoridades legítimamente elegidas y menciona a Edmundo González. Si estas son las autoridades legítimas de Venezuela, ¿por qué entonces Donald Trump dice desde su rueda de prensa que María Corina Machado, aunque puede ser una mujer excelente, no tiene la potestad para liderar Venezuela, y desde la salida de Maduro, desde la captura de Maduro ese 3 de enero, Delcy Rodríguez es la presidenta encargada, nombrada así por el Tribunal Supremo? Entonces, tanto las autoridades venezolanas como el mismo presidente Donald Trump siguen trabajando con los líderes del chavismo. ¿De qué autoridades legítimas habla usted entonces? Sí, yo me refiero a las autoridades legítimamente electas de Venezuela, el presidente electo de Venezuela, como demuestran las actas del proceso de votación del 28 de julio de 2024, es Edmundo González Urrutia, ¿no? Trump entiende que después de la intervención que se dio, la estabilidad de Venezuela pasa por trabajar con las estructuras y las élites que estaban establecidas dentro del país. Y esto puede tener algún sentido. Inclusive si se da una transición democrática, el nuevo gobierno heredaría unas fuerzas armadas y una burocracia estatal con la que tendría que trabajar.
y al mismo tiempo, dado que el proceso de represión política en Venezuela ha dado con el exilio del liderazgo opositor y la desmovilización de la sociedad civil democrática, el escenario de una transición democrática inmediata era menos viable. Entonces tiene sentido que en unas primeras de cambio se trabaje con las autoridades, digamos, con las élites y las estructuras establecidas en el poder dentro de Venezuela. Ahora, la pregunta es, ¿qué dirección va a tomar este proceso? ¿Va a tomar una dirección donde se va a estabilizar un equilibrio de tutelaje donde Delcy va simplemente a cumplir con las órdenes que le mande Trump o se va a habilitar una genuina transición a la democracia en Venezuela? Esa es la pregunta que tenemos que abordar ahora. La reconstitución, o sea, la democratización en Venezuela pasa porque se reconstituye la sociedad civil democrática capaz de movilizarse para exigir. Y eso pasa por hoy día la liberación de todos los más de 800 presos políticos que hay dentro del país de acuerdo al foro penal, el retorno del liderazgo opositor exiliado y la libertad de expresión y asociación plena dentro del país sin miedo a la represión. Alcanzado esto, podemos avanzar entonces en un calendario electoral fijo para un periodo acotado y preestablecido. La pregunta es, la pregunta en el fondo que tú estás haciendo es, ¿por qué, digamos, hasta qué punto en el marco del acuerdo que se dio entre Delcy y la administración de Trump para la remoción de Maduro, que eso fue lo que pasó, que se negoció en lo interno, en el marco de ese proceso, ¿cuál es el rol que tiene la transición? ¿Cuál es el rol que tiene qué proceso tiene la transición democrática? Y allí yo creo que cada vez es más importante que María Corina y la oposición venezolana afirme la necesidad de una transición democrática y una reinstitucionalización del país como condición necesaria para que se alcancen los objetivos económicos que tiene Donald Trump para el país. Donald Trump, tú puedes decir que no tiene necesariamente un interés intrínseco en la democratización del país, pero los intereses económicos pasan porque las empresas petroleras inviertan 100 mil millones de dólares dentro del país. No van a invertir 100 mil millones de dólares dentro del país con el chavismo en el poder, salvo que se mantenga la espada de Damocles de un nuevo ataque desde el Caribe, que no es lo que nadie quiere. Pero para evitar eso, lo que se necesita es empezar un proceso de democratización y reinstitucionalización liderado por alguien que en el corto plazo todo el mundo sabe que no va a empezar un proceso de expropiaciones al sector privado. Y eso todo lo ofrece la oposición venezolana el día de hoy. Todo eso es lo que está ofreciendo María Corina Machado el día de hoy. Pero en términos reales, en términos reales, sigue el chavismo en el poder venezolano y son los que están negociando con el presidente Donald Trump. De hecho, Trump y Delcy Rodríguez mantuvieron una conversación telefónica, según lo dijo la misma Casa Blanca, en la que el presidente estadounidense dice que es una gran mujer y que para Venezuela se abre ahora lo que llamó un nuevo momento político. Y esto recordemos además que se compagina con lo que había establecido el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio al hablar de un plan de 3 fases para Venezuela, comenzando por la estabilización, luego la recuperación y finalmente la transición. Sin embargo, Rubio, a diferencia de lo que plantea José, dice que en el corto plazo no ve la posibilidad de unas elecciones en el país. Jorge, muy brevemente, ¿por qué el chavismo está negociando con la administración de Donald Trump, sobre todo bajo su visión, ya que usted considera este como el acto de guerra, el mayor acto de guerra que ha habido en los últimos 100 años? Si es así, ¿por qué el chavismo está negociando con Trump? Permíteme primero puntualizar respecto a un tema anterior. Dentro de los diversos mecanismos de guerra híbrida contra la revolución bolivariana en Venezuela, ha estado la utilización por parte de Estados Unidos, por parte de algunos sectores en Europa, desde la Unión Europea, y por parte de algunos intereses económicos y también intereses opositores dentro de Venezuela, de utilizar a diferentes organizaciones no gubernamentales dedicadas digamos, al tema de los derechos humanos, y por parte de Estados Unidos utilizar a la Comisión de Derechos Humanos y algunos actores que han sido designados como relatores especiales en algunos momentos para Venezuela, utilizar este tema dentro del marco de las guerras híbridas para construir narrativas en función de ir debilitando
precisamente el reconocimiento internacional del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela, en los escenarios de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos que funciona en Ginebra, ha rebatido algunos de estos informes y, por supuesto, desconoce los que son resultado de estas organizaciones no gubernamentales de las cuales estamos hablando, dentro de los cuales está Human Rights Watch y algunas otras, que además es ampliamente conocido, es público el hecho de que han sido financiadas desde hace muchos años por el USAID, aquel fondo que utilizaba el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Estado para financiar diferentes organizaciones, por cierto, en todas partes del mundo, en función de dirigir, de actuar para el beneficio de las estrategias y los intereses económicos y políticos de Estados Unidos. Así que, de nuevo, Jorge, el tema de los derechos humanos ha sido una construcción y una narrativa para ir atacando Jorge, el nos proceso quedan cinco revolucionario minutos. bolivariano en Venezuela. Nos quedan 5 minutos y quiero que también hagamos una Para conclusión. referirnos, Entonces, por favor, responda lo que le pregunté. ¿Por qué cree que el chavismo está negociando con Trump? la situación que acabamos de transitar es una situación extremadamente traumática y es una situación que, indistintamente a la atrocidad y la barbarie que significa el secuestro del presidente en ejercicio, sigue siendo, sépase, el presidente en ejercicio Nicolás Maduro en situación de secuestro y detención por parte del gobierno de Estados Unidos. En esa situación, el gobierno de Venezuela tomó la decisión para la defensa de la vida de los venezolanos de no responder a este acto de agresión, de guerra contra Venezuela, y defenderemos al presidente Nicolás Maduro a través del derecho internacional, a través de la diplomacia bolivariana de paz, hasta su definitiva exoneración y liberación en Estados Unidos y el retorno del presidente Maduro a Venezuela. Sin embargo, en esta coyuntura, una coyuntura en la cual estamos en una situación de guerra, los estados en situaciones de guerra también se comunican. Los estados en situaciones de guerra y en situaciones de conflicto también mantienen abiertos canales de la diplomacia, canales del diálogo para, por supuesto, proteger a sus poblaciones. Nosotros, que somos, por supuesto, el lado débil de esta confrontación, debemos defender al pueblo venezolano, debemos elevar las estrategias y continuar avanzando la diplomacia bolivariana de paz como el único instrumento que nosotros defendemos y ratificamos para dirimir las diferencias que puedan existir con el gobierno de Estados Unidos. Y en ese marco, de manera responsable y habiendo establecido como prioridades la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, las prioridades de la defensa y búsqueda del retorno del presidente Nicolás Maduro, la estabilidad y la continuidad de la constitucionalidad de Venezuela y las instituciones democráticas del país. Sí. Y por último, la búsqueda de la resolución de este conflicto con los Estados Unidos y el cese de las amenazas y de las agresiones por parte de Estados Unidos, el diálogo, la negociación y un proceso que permita la reconstitución de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela son prioritarias para nosotros en el marco de la concepción de paz que Venezuela establece. Y les pido a ambos que en menos de un minuto contesten la última pregunta. ¿Qué creen que va a suceder en Venezuela? José, comienzo con usted. Sí, lo que está pasando en Venezuela, y un poco en respuesta a lo que decía Jorge, es que Delcy está acatando órdenes, ¿no? Delcy le está acatando órdenes a Donald Trump para que Donald Trump no se moleste. Eso es lo que está pasando. Este acuerdo de entre Trump y Delcy, que tú bien comentabas que está ocurriendo y que estaban dejando a María Corina por fuera, eso es cierto, pero no han pasado 2 semanas y tiene sentido que en el muy, muy corto plazo tengas que trabajar con las estructuras y las élites establecidas dentro del país. Pero el otro problema es que se están empezando a ver las costuras de los problemas que tiene ese acuerdo porque Delcy no es capaz de cumplir con lo que Trump necesita, que es invitar a la inversión internacional adentro del sector petrolero venezolano y garantizar la estabilidad política dentro del país cuando 70% de la gente votó en contra del chavismo y cuando a día de hoy 90% de la gente quiere unas elecciones en menos de un año.
¿no? 90% del país quiere unas elecciones en menos Sí. de un año. Entonces, ¿qué pienso yo que va a pasar? Yo pienso que María Corina va a intentar hacer entender a la administración Trump que con Delcy no se van a lograr los objetivos. Como bien decía el presidente de Exxon, Venezuela no es un país en el cual se pueda invertir, salvo que hayan cambios estructurales que el chavismo no puede liderar. No solamente eso, sino que José. cada vez más se ven las costuras internas dentro de Estados Unidos de que no puede haber apoyo congresional del Congreso y apoyo bipartidista en general dentro del país y en el sur de la Florida en particular si no se avanza la agenda de democratización. Ya Rick Scott, el senador demócrata, José. pasó una resolución en el Senado llamando a eso. Los demócratas de José, David lo Wasserman interrumpo y Schultz está discúlpeme porque pasando nos quedamos sin declaraciones tiempo. al respecto. Nos quedamos sin tiempo y también quiero Sí. darle la posibilidad a Jorge Valero que responda qué cree que va a pasar en Venezuela muy brevemente, por favor. En Venezuela está pasando, no es lo que yo creo que va a pasar, pero en Venezuela está pasando, digamos, la continuidad del hilo constitucional de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia encargó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez de la presidencia y de todas las atribuciones conferidas al presidente de la República, presidenta encargada. Las instituciones de Venezuela siguen funcionando. Digamos, nuestro proceso es la búsqueda del retorno del presidente Nicolás Maduro. Transición, el término transición no existe, no, eso no está tipificado en la Constitución de Venezuela, no está tipificado en las leyes electorales de Venezuela, ni está tipificado en ninguna de la superestructura normativa venezolana. Transición es solo, de nuevo, una entelequia, una ficción. Sí. Por parte de la oposición extremista en el exterior, digamos, de Venezuela. El gobierno Jorge. de la República Bolivariana de Venezuela continuará su ejercicio dentro del marco de la legalidad. La presidenta encargada puede ejercer hasta el retorno del presidente Nicolás Maduro, y en el marco de un proceso en donde la diplomacia se imponga, en donde el diálogo se imponga, en donde la negociación se imponga, con la apertura, por ejemplo, como está ya Jorge Valero, planteado, de discúlpeme, la lo interrumpo. Embajada de Estados Unidos en Caracas y de Discúlpeme, lo Venezuela en interrumpo de nuevo, Washington, pero nos se quedamos sin continuarán tiempo una vez procesos de más. diálogo para... Y ya tenemos que terminar nuestro programa. Sin embargo, le agradezco a usted, Jorge Valero, y José Morales también por participar en el debate. La jefe de edición fue Laura Garzón y la productora de invitados, Melissa San Miguel. Ustedes sigan con nosotros.